Tenemos las 8 de la noche, 11 minutos. Acabamos de escuchar al presidente Gustavo Petro en la locución presidencial hablando de la noticia del día, de la decisión del Consejo Nacional Electoral de formular cargos al presidente Gustavo Petro y su campaña por lo que consideran una violación de los topes electorales durante el 2022 en su aspiración a la Casa de Nariño. Ya ahí el presidente, y de hecho con la Casa de Nariño de fondo, reitera ese mensaje de que ha comenzado un golpe de Estado con esta decisión de la autoridad electoral en Colombia. Vamos a analizar este tema, lo que acaba de decir el primer mandatario, y para eso me acompañan esta noche en sala de prensa Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Gabriel, como siempre, un gusto. María Camila, un gusto saludarla a usted, a mi colega Pedro y por supuesto a toda la audiencia de Sala de Prensa. Saludamos también a Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blue Radio. Pedro, gracias por acompañarnos. Hola María Camila, y un saludo a Gabriel muy especial también y a todos los que nos ven. Empecemos por lo que acabamos de ver. Dice el presidente, de hecho utilizó esa frase 2 veces al inicio y al final de su alocución, que con esta decisión de la autoridad electoral se ha roto e irrespetado el fuero presidencial y que arrancó entonces lo que él considera este golpe de Estado. Gabriel, su opinión sobre esta posición del mandatario y su gobierno. Creo que el presidente tiene razón desde un punto de vista jurídico de que por virtud del fuero integral, el único juez natural que tiene, tanto para efectos de procesos administrativos, disciplinarios o penales, es la Comisión de Acusaciones. Eso lo establece el artículo 178, numeral tercero de la Constitución. Sin embargo, creo que es muy delicado, es peligroso, inconveniente y carente de cualquier sustento la idea de que hay un golpe de Estado, porque el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia ni la función de desproveer al presidente de su cargo, dado que el único que lo puede juzgar política y jurídicamente es el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. Pedro, lo escucho con su impresión, sus impresiones iniciales sobre la respuesta del presidente, que en estos 8 minutos también llama a la movilización en contra de esta decisión. Mire, María Camila, yo no creo que haya ningún golpe de Estado cuando el Consejo Nacional Electoral determina que por informaciones que tiene que investigar la campaña del señor presidente de la República y de quien la dirigía en ese momento, que era el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Entonces creo que está en su competencia administrativa. En el mismo comunicado que emitió el Consejo Nacional Electoral dice que él no va a investigar y ni va a sacar del puesto a nadie, ni se va a meter con el señor presidente, porque eso está consagrado en la Constitución. El único juez del presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No hay ninguna duda de eso. Le voy a decir una cosa, Camila, usted que es mucho más joven, y yo siempre se lo digo y se lo recalco afortunadamente. Había un señor muy importante que se llamaba Jaime Garzón, que una vez lo citaron en el Sumapaz para ser clavero. Clavero es el que maneja las claves de las urnas en las elecciones. Y el señor Jaime Garzón no se presentó al Sumapaz. Y Jaime Garzón, que era un hombre de izquierda, pues al no presentarse, lo llamaron las autoridades y lo sancionaron y le pusieron una multa. Eso es lo que hace un Consejo Nacional Electoral. Si una persona no cumple su función desde un clavero hasta un candidato presidencial, pues tiene que ir a atender los requerimientos del Consejo Nacional Electoral. Y punto. Esto que hizo el presidente hoy, cuando comenzó a responder uno por uno las acusaciones, eso es lo que tiene que ir a hacer. Ahora, María Camila, si el doctor Ricardo Roa, quien fue citado a esa comisión, no hizo bien su tarea al responder, y lo que provocó fue esto, eso es otra cosa, y eso es una culpa de la campaña. Pero si el señor Ricardo Roa hubiera dicho lo que el presidente hizo hoy en su alocución, al responder uno por uno los cargos, nos habíamos evitado todo esto del famoso golpe de Estado, María Camila. Exacto, es que, Pedro, ese es el punto que pareciera, y muchos dicen, de hecho ya vamos a ver las opiniones, no solo políticas, sino
jurídicas, la interpretación de la ley alrededor de este caso, que el presidente claramente tiene un nuevo caballito de batalla, Gabriel, y en ese sentido lo que uno empieza a preguntarse es ¿por qué estamos preguntándonos por la competencia del Consejo Nacional Electoral si lo que está diciendo Pedro, si él fue candidato y la campaña incurrió en eso, lo máximo, a lo sumo, a lo que puede llegar el CNE es a ponerle una sanción monetaria y enviar este expediente al juez natural del presidente, que es el Congreso? Es decir, ¿por qué no se permite pasar por esta etapa probatoria sin generar todo este eco de dudas en lo que el Consejo de Estado ya ratificó es una competencia que tienen los magistrados? Porque, María Camila, primero que todo, yo lamento muchísimo que el debate hoy se esté concentrando frente justamente al procedimiento y no frente a la gravedad que implica de encontrarse ciertos los hallazgos del Consejo Nacional Electoral de que hubo una violación de topes de más de 5.000 millones. Eso ya de por sí es gravísimo. Sin embargo, por la forma como se imputaron cargos, es que esto es jurídicamente relevante, se le imputaron cargos al presidente, no al candidato, que puede ser investigado por el Consejo Nacional Electoral, sino al presidente, surge entonces la cuestión jurídica y las dudas frente a si el Consejo Nacional Electoral, frente al presidente, puede desconocer el concepto del fuero integral, que no solo está consagrado en la Constitución, sino también reiterado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Yo ahí creo que el Consejo Nacional Electoral cometió un error no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista político, porque le ha hecho un inmenso favor al presidente en la medida en que le está dando toda la gasolina suficiente para condensar esa narrativa y la tesis de que hay un golpe blando, que hay un bloqueo institucional, que no lo quieren dejar gobernar, que la gente se tiene que movilizar, que se tienen que declarar en asambleas permanentes, que tiene que revivir la idea de una constituyente. Pero, María Camila, yo creo que el gran consenso de los juristas en este país es que efectivamente el Consejo Nacional Electoral no puede investigar e imputar a un presidente en ejercicio. Eso solo lo puede hacer la Cámara de Representantes. Lo que sí puede hacer el Consejo Nacional Electoral es investigar la campaña y al gerente, pero al presidente imputarle cargos definitivamente sí podría estar sobrepasando sus funciones y violando el fuero integral que reconoce la Constitución. Bueno, pero entonces, teniendo en cuenta lo que dice Gabriel, Pedro, que digamos, les voy a poner uno de los comentarios y me ayudan mostrándose a los usuarios y a Pedro y a Gabriel. Dice el senador Humberto de la Calle que el presidente tiene razón, lo tenemos aquí en pantalla, en que el CNE no puede privarlo de su cargo. Opera el fuero como norma especial, lo cual implica pasar por el Congreso y eventualmente por la Corte. Y acá es lo que entra él con un comentario sobre lo que le quiero plantear a Pedro. ¿En qué momento se juntan estas dos teorías? Una cosa es lo que sería el procedimiento adecuado alrededor del cual hay diferentes visiones e interpretaciones de la ley, pero ¿usted considera que esto entra a ser un golpe blando? O también pues está más con Gabriel en el sentido en que pues le dieron al presidente su arma política para el 2026. Es decir, unir esas dos cosas, ¿qué implicaciones tiene, Pedro? Mire, María Camila, los señores del pacto histórico y compañeros del presidente Petro, y ojalá que de pronto algún periodista investigara en estos días dentro de los anales del Congreso, ¿qué opinión tenía el senador Petro sobre levantar las sanciones a las personas que se volaban los topes? Porque es que, si mi memoria no me falla, uno de los sectores que más abogó y que más lucha dio en el Parlamento por aumentar el castigo y sancionar a las personas que se volaran los topes en la campaña fue el Polo Democrático, cuando el presidente Petro pertenecía a esa agrupación. Entonces valdría la pena que alguien echara una revisión, porque hoy me acordaba de esos grandes debates que dio el senador Petro, buscando que se sancionara a quienes tenían más recursos para hacer la campaña. Es que aquí, María Camila, lo que hay que investigar claramente es que hubo una campaña que no cumplió con uno de los principios
tutelares de la democracia y sobre todo electoral, que debe haber igualdad para poder conseguir los votos. Y hubo una campaña que tuvo más plata que la otra. Eso es lo que están investigando. Exactamente. Entonces, si eso es lo que están investigando, valdría la pena, le repito, que alguien hiciera la investigación para ver cuál era el argumento del senador Petro frente a elevar esas sanciones y cómo hoy, cuando está en el ejercicio del poder, pues trata de hacerle un esguince a una investigación que tiene que ver directamente con la plata que tuvo más su sector político para ganarle al otro sector político. Sí, y es que mire que él hoy responde, Gabriel, pidiéndole a la comisión de acusaciones, a la que él defiende como su juez natural y que lo es a nivel penal, que muestre las pruebas que se tienen, los testimonios, incluso las visitas que han hecho a ciertos lugares para adelantar esta investigación, y resulta que esa investigación tiene las mismas críticas o las mismas características que él critica en el CNE. Los congresistas investigadores en la comisión de acusación, algunos son Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe del Pacto Histórico. Entonces, pues mire, Gabriel, que si el tema es de que él defiende lo correcto a nivel de su juez natural, pues ahí también está la misma duda de que está totalmente manchado con la política a su favor, presuntamente, lo que pasa en la comisión de acusación. Sí, pero María Camila, yo vuelvo al punto. Aquí el tema no es que el Consejo Nacional Electoral no pueda ni tenga que investigar la financiación de la campaña presidencial. Yo creo que ese no es el punto. El punto, y de hecho, muchos miembros, incluso el Pacto Histórico, reconocen que el Consejo Nacional Electoral tiene esas competencias. Para no ir más lejos y sumarme al punto que dice Pedro de la incoherencia, los mismos miembros del pacto solicitaban poner en la picota a Duque por la ñeñe política y por Callita Daza y por los recursos que habían entrado a la campaña. Entonces yo aquí no creo que la discusión sea si se tiene o no que investigar la campaña. Eso es claro. Las competencias del Consejo Nacional Electoral son claras. Yo creo que aquí el esguince y lo que está distrayendo la atención y lo que se convierte en munición política y jurídica para el presidente es que el Consejo Nacional Electoral le haya imputado cargos, porque se le imputaron cargos administrativos, pero le imputaron cargos al presidente de la República, no al candidato Gustavo Petro. Y entonces ahí es donde se traslada la discusión, donde no debería trasladarse, porque esto lo único que va a hacer es distraer la atención, quitarle la gravedad al asunto y trasladar el debate al terreno de lo político, donde el presidente Gustavo Petro se siente absolutamente cómodo señalando que hay un golpe de Estado. Y hoy tiene con qué, con razón o sin razón, tiene con qué decirlo. Yo no considero que haya un golpe blando. Y eso sí lo quiero dejar claro. Para mí esto es simplemente una narrativa con un cálculo político para el 26. Pero lo que pasó hoy en el Consejo Nacional Electoral, que traslada una discusión jurídica a lo político, es a mi juicio un error colosal. El error colosal, de hecho acabo de leer. María Camila, Pedro, lo escucho. Déjeme decirle una cosa. ¿Usted sabe a quién se le han metido a la casa y se le han metido a las oficinas hoy en el mundo por investigarle una campaña? A un señor que se llama Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia. Hoy, en este momento, al señor se le metieron a su casa, a su oficina, porque hubo unas denuncias donde decían que él había utilizado más plata para ganar las elecciones. Y yo no he oído a Macron decir que le están dando un golpe de Estado. Seguramente la legislación francesa es diferente, yo no la conozco, pero lo pongo como ejemplo para que digamos la democracia que es, pues que investiguen las personas y que miren qué fue lo que ocurrió y muestren pues qué pasó. A mí a veces me da la impresión que gran parte de esto es el mal manejo que le ha dado el quien era gerente de esa campaña, ¿sabe? Porque yo creo que cuando se conozca esto abiertamente, ahí debe haber un gran problema, porque seguramente el argumento legal del señor Roa fue dramáticamente malo, porque en las otras campañas siempre ha terminado en el gerente de la campaña el problema. Bueno, aquí están diciendo muchos usuarios, Pedro y Gabriel, que la reacción del presidente Gustavo Petro es desproporcionada en lo paranoico. ¿Qué pasaría, Gabriel,
Si entonces se adelanta esta etapa probatoria, luego el alegato de conclusión y el CNE dice que con la defensa del presidente lo que procede es un archivo, ¿dónde queda todo este alboroto? El Consejo Nacional Electoral no es la única instancia donde se investigan posibles irregularidades por la financiación de la campaña. María Camila, seguramente la Fiscalía abrirá indagatoria en contra de Ricardo Roa y de los demás miembros de la campaña, como debe ser, porque recordemos que en nuestra legislación hay delitos por violar los topes electorales. Esto no es simplemente una cuestión administrativa, esto tiene además connotaciones de carácter penal. La comisión de acusaciones tendrá que hacer lo propio frente a las responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones del presidente como candidato. Entonces, yo lo que le quiero decir es, el resultado de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral va a generar un ambiente de crispación política, sin lugar a dudas. Tome la decisión que tome, eso ya está, la suerte ya está echada. Pero a lo que voy es que hay otras instancias que tienen competencia para investigar, de acuerdo con su fuero, las responsabilidades de carácter político, disciplinario y penal en las que hubieran podido incurrir los gerentes y los miembros de la campaña, incluido el presidente, por supuesto. Sí, Pedro, aquí analizando más el tono político que tiene todo este tema, ¿usted cree, sé que nunca vamos a poder saberlo, pero usted cree que si la investigación hubiera sido al gerente de la campaña, es decir, quitando el nombre del presidente, como pasó en el gobierno Santos, que se remitió a su gerente, a Roberto Prieto y a los demás miembros de la campaña, ¿usted cree que el lenguaje sería el mismo? Del presidente. Lo que pasa es que no estaría el presidente diciendo que le van a dar un golpe de Estado y no estaría aduciendo eso, estaría seguramente aduciendo que hay una gran persecución contra funcionarios. Exacto, porque mire que este lenguaje... Pero no se metería él, pero le daría la vuelta para poner al Estado contra alguien de su equipo político y de su gobierno, no me cabe la menor duda. Pero además, María Camila, es que el tema, el cuento del golpe blando no es nuevo, no sale de esta mañana. Exactamente, por eso les pregunto eso. Por eso lo viene cultivando desde casi que el día 1 de su gobierno. Esto es simplemente el papayazo que necesitaba. Y su pregunta es muy aguda. Yo creo que si se hubiera quitado al presidente de la ecuación, lo pondría en una situación muy, muy complicada. Y quiero además señalarle una cosa. En temas de tonos, de discursos, al presidente Santos también lo investigaron como presidente. Lo que pasa es que no llegó al punto de la imputación de cargos. Se fue para la comisión de acusaciones, Roberto Prieto está pagando una condena en la fiscalía. Este es un hecho inédito. Esto es un hecho inédito. He ahí donde esa interpretación jurídica lo que ha generado es un tsunami político que va a capitalizar el presidente Petro mucho más de lo que lo va a poder capitalizar la derecha tratando de deslegitimar la campaña presidencial y al presidente. Pero lo cierto es que ya sea el capital político que le genera al presidente, ya sea el costo político que le genere, los que vamos a estar en la olla somos todos los colombianos, que vamos a ver un estancamiento político y la atización de una ya atizada polarización que a nada va a conducir, y una campaña presidencial para el 26 absolutamente sangrienta y carente de propuestas, sino de puras pugnacidades y reyertas políticas. Eso que usted dice es muy importante para que lo reflexionemos. Yo tengo otra visión de eso. Señor. Y lo digo, es que yo creo que el presidente, de tanto decir esa cosa del golpe blando y que las instituciones y que no lo quieren y que los ricos y los oligarcas y una cantidad de cosas que vive diciendo en su relato, se volvió como el pastorcito mentiroso, ¿sabe? Yo creo que, por ejemplo, me puse a mirar hace unos días cuánta gente retuiteaba al presidente cuando comenzó el mandato. Era una cosa asombrosa. Hoy en día el presidente lo retuitea a una gente, pero me imagino que serán pues la barrera del 30%, ya estamos abajo, ¿no? Quiero decirles una cosa, y lo digo sin ningún tipo de reato. Yo no veo que el presidente tenga el mismo eco en su relato que lo tenía hasta hace un tiempo, porque creo que se ha desgastado. Y muchas cosas de estas le dan argumentos a los opositores para decirle no. Esta vez no va a ser lo de Bogotá. Cuando en Bogotá pasó lo de ese señor Ordóñez, que se extralimitó y le dio discurso, en esta oportunidad ya lleva Petro mucho tiempo diciendo muchas cosas
que no son ciertas y que al final terminan comprobándose de al contrario. Es que esto que ha pasado con el gobierno del presidente Petro, miren, voy a decir algo que no sé si después me lo cobren. Yo no sé qué otro presidente le hubiéramos alcahueteado tantas cosas en materia política como la ha alcahueteado esta sociedad al presidente Gustavo Petro. Yo no sé si un hijo de un presidente metido en semejante rollo que hubiera sido diferente al presidente Petro, la sociedad se lo hubiera aguantado. Yo no sé si una campaña como esta que están diciendo lo que pasó, la sociedad se lo hubiera aguantado. Y todo eso el presidente lo soporta y lo defiende, echándole la culpa a la institucionalidad, a los ricos, a Estados Unidos, al mundo entero, cuando en realidad nosotros, la sociedad, hemos sido muy alcahuetas con el presidente Petro. Esto debería ser mucho más duro, sobre todo en materia de opinión pública. Yo creo Gabriel, que, por ejemplo, yo le quiero sumar algo a lo que dice Pedro que me parece muy interesante. No solo hay un desgaste del discurso, sino que el presidente Petro va a jugar con fuego cuando convoque a la gente en la calle. Yo creo que la gente también se está cansando de la movilización. Que lo acaba de hacer, esa era mi siguiente pregunta. No da resultados, siempre terminan siendo los funcionarios, los jovencitos del SENA, pero ya en las regiones se comienza a sentir un desgaste, en la calle se comienza a sentir un desgaste, y si el gobierno pretende montar su estrategia política en los 2 años que le quedan a punta de calle, se puede estar enfrentando a una derrota colosal en su mismo campo y en su misma arena. Y es que mire que eso que ustedes acaban de mencionar... Eso lo dijo más inteligente Gabriel que yo, pero eso es lo que yo quería decir. Venga, bueno, mire, y vamos mejor. Por eso dije, voy a sumarle algo a lo que dijo Pedro, que me parece además un punto central. No, pero miren que son reflexiones que vale la pena hacer, no solo por lo que usted menciona, Pedro, sino por lo que le suma, y ahí se hace, mejor dicho, el plato perfecto, la receta perfecta con lo que dice Gabriel. No es solo el tema de cómo la ciudadanía ha sido permisiva con un lenguaje de pronto antes no habíamos visto, sino también por el tema de la reacción y por lo que esto puede generarle al mismo presidente. El cuento del pastorcito mentiroso me lo dijo alguien esta semana, Pedro, y es que mire lo que acaban de escribirnos aquí varios usuarios, y es que es una amenazadera a la que nos hemos acostumbrado. Hay más inteligentes que uno, hay más inteligentes que uno al definirlo, esa es amenazadera permanente. Es que con los usuarios además, ya se complementa todo y quedan tremendas reflexiones. Le añado algo, María Camila, porque yo sí creo, yo estoy de acuerdo con Pedro en que aquí por el hecho de ser Petro de izquierda, siempre la víctima, se han pasado muchas cosas desapercibidas que de pronto en otros gobiernos hubieran tenido un calado distinto. Ahora, yo sí creo que este es un gobierno que ha enfrentado por su mismo talante, por su mismo origen, resistencias de un establecimiento que no está acostumbrado a este tipo de liderazgos. Eso uno lo tiene que reconocer, eso es un hecho cierto. Sin embargo, para alegar que hay un golpe blando, para demostrar que efectivamente la institucionalidad está en contra, se tienen que hacer las cosas bien. Y este gobierno no todo lo ha hecho bien. La ejecución es pobre, la agenda legislativa ha sido un desastre, las investigaciones por la financiación de la campaña son absolutamente serias. Es decir, es un gobierno que alega un golpe blando cuando tiene un rabo de paja muy grande, entonces pierde credibilidad el argumento de que se le están oponiendo por oponérsele. Uno cómo cuestiona a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a todas las instituciones, al Congreso, a los medios, a los ricos, a los empresarios. Petro tiene enemigos por todas partes, como señalaba Pedro, pero no se está mirando puertas para adentro cuáles han sido los errores, las fallas, y verdaderamente los asuntos que han puesto contra las cuerdas al gobierno, que muchas veces han sido autoinducidas. Muchas de las crisis, si no todas las crisis que ha tenido que enfrentar este gobierno han nacido de sus propias entrañas, no han sido crisis que les hayan sido impuestas al gobierno por una oposición inteligente que por lo demás no lo ha sido, sino que han sido crisis que han nacido desde el mismo seno del gobierno y del oficialismo. Voy a aprovechar a las 8:36 para saludar a algunos de los usuarios. Nos están escribiendo hasta ahora Juan, Némesis, Ramiro Artunduaga, Carmel 777, Daniel Llanos. Un saludo especial para todos estos usuarios que nos acompañan con sus opiniones sobre este tema. Vamos a ir cerrando con una frase puntual.
Pedro, del presidente, hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa de la democracia. Hasta ahí, pues, un llamado que el presidente ha hecho muchas veces, pero al mismo tiempo también le ordena, como máximo comandante de las fuerzas militares, a todas las fuerzas militares que no levanten las armas contra el pueblo. ¿Eso qué quiere decir si se supone que las fuerzas militares nunca levantan las armas contra el pueblo? Oye, él es el comandante supremo de las fuerzas militares colombianas. ¿Pero a qué viene esa orden? ¿Qué podemos interpretar de esa orden? Mire, es que Petro son dos en ese discurso. Uno, que responde de una manera, yo repito, yo creo que el presidente tiene todo el derecho de argumentar su defensa en esto. Y lo hace muy bien cuando argumentó cada uno de los puntos que expresó en la locución. Pero de pronto sale el otro, eso es como Mr. Jekyll, como es la famosa novela, que tiene dos caras, el presidente, y de repente le sale la otra. Y es que seguramente algo allá en el subconsciente le dice, bueno, ahora hay que sacar al político y al ebrestar. Y saca unas ideas que a mí me parece, entre otras, estrambóticas y poco reflexivas, porque es que yo le aseguro que los colombianos en su mayoría ni siquiera saben qué es el CNE. Entonces, pónganse un poquito a reflexionar sobre esto que pasó hoy y cálmense un poco, entreguen la información y el presidente tiene todos los instrumentos para poder tener, si lo mandan a la comisión de acusaciones, los instrumentos para detener eso políticamente. Es que aquí la mayoría en la Cámara de Representantes, en la plenaria, ¿de quién es? Pues de Petro. Y ahí se apaga eso y se acabó, si es que eso va a llegar allá. Pero no llamar a una movilización que, entre otras, yo creo que ha sido menguada cada vez que la convoca. Y ahora, lo de las fuerzas militares, yo sí, créanme, como yo le tengo mucho respeto a las fuerzas militares de Colombia y del mundo, no me atrevería a suponer absolutamente nada frente a una institución que ha sido muy respetuosa en Colombia en la defensa de la democracia, María Camila. Gabriel, mire este comentario para cerrar. El presidente Gustavo Petro no se pronunció cuando murieron 2 colombianos por el ataque de Hamas a Israel. Tampoco habló del paro camionero, aunque hizo un pronunciamiento en el mismo día sobre el software Pegasus. Pero el día que el CNE toma una decisión, anuncia una locución y responde inmediatamente. Ese tono también, o esa rapidez de respuesta sobre estos casos puntuales que usted ha calificado como una oportunidad política, ¿qué le dicen? No, pero es que María Camila, uno no. El paro camionero fue absolutamente delicado, pero no se compara con la dimensión política que si uno mira en el fondo lo que, independientemente de que se haya involucrado al presidente o no, lo que se conoció hoy, además de 7 magistrados de 9 votaron a favor de esa ponencia, y en lo que esto puede escalar, si con la evidencia aportada se demuestra que hubo una financiación por encima de los topes permitidos, en donde además se implicaría la comisión de ciertos delitos, es gravísimo para el gobierno. Yo creo que el presidente Petro no podía no salir en una locución. Creo que ha, digamos, vuelto las alocuciones como algo constante, ha perdido el sentido de la oportunidad, pero en este caso, y en esta ocasión en particular, el presidente tenía que salir a dar una locución, quizás no con el mensaje incendiario con el que salió, quizás no dando información imprecisa, como insinuar que aquí hay un golpe de Estado, a lo mejor dando un mensaje, como bien lo decía Pedro, de calma, de respeto a las instituciones, de mandar un mensaje que probará que los argumentos ahí planteados no son los adecuados. Hubiéramos querido un tono y un presidente que hubiera salido a decir cosas distintas de las que dijo, pero creo que la locución presidencial frente a una crisis de este tamaño era necesario. Para eso son las alocuciones presidenciales. Se nos acabó el tiempo, pero ¿sabe con qué frase reiterada he leído incluso de sectores moderados y conocedores de la ley? Pues mencionamos nada más a Humberto de la Calle y le están dando duro en redes calificándolo de tibio. Que aquí no hay golpe
de Estado, lo dice el presidente del Senado también, pero sí el CNE se habría extralimitado en incluir el nombre del presidente en su comunicado y en su ponencia final de hoy. Pedro y Gabriel, con eso cerramos y yo creo que bueno, nos seguiremos viendo mañana y aquí en Sala de Prensa para analizar los efectos de no solo esta decisión, sino de ya lo que el presidente ha anunciado. Ha llamado a la movilización y dice que es el inicio de la ruptura del fuero presidencial, que sí respetó el voto de 11 millones de colombianos que lo eligieron, 11.400.000 colombianos que lo eligieron en 2022. Pedro, ¿usted quiere decir algo cortico para cerrar? Ojalá que se preocupe el presidente por el apagón y por las cosas que tenemos, el problema del gas, el problema del desempleo. Esas son las cosas que yo de verdad quisiera estar analizando con Gabriel y con María Camila y no esta, en mi opinión, exorbitante idea de un golpe de Estado, María Camila. Y por la COP, que la COP que ya se nos vino encima salga muy bien en Cali. Gabriel, gracias, sí, Pedro. Bonito. Y gracias también a ustedes. Saludos a Camila y a todos. Un abrazo para los dos. Gracias a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol Ahora, que estuvieron aquí muy activos. No pudimos leerlos a todos, pero seguiremos sin duda alguna tratando este tema a través de nuestras plataformas digitales. Por ahora, nos vemos mañana en una nueva emisión de Sala de Prensa. Feliz noche para todos.